Veamos entonces cómo es que se da la aplicación de la administración pública. Nos dice aquí, cuando se aplica la administración pública suele desarrollarse en diversos campos, especialmente en los siguientes, ¿verdad? O sea que aparte de lo que se nos da a conocer acá, hay más campos, ¿sí? Pero pues esto lo que es el texto que nos da a conocer aquí, consideraríamos que son los fundamentales. Número uno, dice campo de la cultura. Dice aquí, los procesos administrativos del gobierno expresan la situación cultural de la nación y de sus habitantes. Cuando hablamos de cultura, yo lo puedo relacionar con lo que es la costumbre, ¿verdad? Hemos escuchado es que aquí es la cultura así, es que nuestra cultura es esta, es que nuestra cultura acá, ¿verdad? Y muchas cosas. De igual manera la costumbre, ¿verdad? La costumbre se ha convertido como en algo impositivo, podríamos decir. ¿Por qué impositivo? En el sentido de que se nos impone la cultura que ha venido desde tiempos anteriores. Aunque también hay que considerar que la cultura ha ido cambiando, hasta podríamos decir que ha ido evolucionando. Eh, Podríamos decir cosas que son para bien y algunas cosas que son para mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque sea como sea, el mismo ser humano es quien lo crea, el mismo ser humano es quien lo implementa, es quien lo aplica. Entonces hay cosas que se van quedando, ¿sí? Al hablar de forma general y quizás algunas en específico, eh, cada uno, incluso el país, podemos considerar que el país de Guatemala tiene muchísimas culturas, o podemos relacionarlo, como les digo, con las costumbres. Y en cada uno de los lugares en el que uno está es diferente la costumbre que en otro lugar. Para los que han tenido la posibilidad de viajar a otros departamentos, o quizás familiares están en otros departamentos, eh, uno quizás ha podido ir con la familia, con abuelos, con tíos, no sé, ¿verdad? Y a veces se nos dice eso, ¿verdad? Es que nuestra cultura es esta y lo otro, o nuestra costumbre es esta, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Guatemala únicamente tenga 22 departamentos, uno puede ir hasta incluso en municipios diferentes y existe diferente costumbre en un municipio y otro. A veces hasta hablemos, por ejemplo, de trajes, ¿verdad? De trajes típicos, por ejemplo, ¿verdad? Como les digo. En ese sentido, a veces cambia un traje típico de un lugar y otro. No hablemos de igual manera de los alimentos, ¿verdad? Los sagrados alimentos en el que uno puede decir es que aquí la costumbre cuando se hace fiesta se come tal cosa, pero en otro departamento o en otro municipio se nos puede decir es que aquí la costumbre cuando se hace alguna fiesta determinada, esto es lo que se come, ¿verdad? Entonces, cada área, ¿verdad? Se da diferentes situaciones. Como lo decía, ya he dado el ejemplo de trajes, sobre comida, ¿verdad? Ahora pues nuestra generación, podríamos decir, o la generación venidera le hace un poquito más de énfasis a comidas rápidas, ¿verdad? Ahorita solo centros comerciales y comida rápida, uno va y solo lo pide y ya está. Como que se ha quedado un poquito lo típico, ¿verdad? A veces solo cuando uno está en casa y demás, entonces quizás se come algo típico, ¿verdad? Pero en fin, eh, son cada uno de esas situaciones o de cosas que se van dando dentro de lo que es el país. Y el gobierno en ningún momento dice prohíbe realizar actividades típicas o culturales o costumbres, ¿verdad? No, al contrario, trata la manera de implementar eso. Otro detalle es, por ejemplo, nuestro lenguaje o el lenguaje natal que se ha obtenido. Ahora en lo secular se ha implementado lo que es el curso de Cachiquel, por ejemplo, de que como que se ha ido perdiendo, se ha visto que se ha ido perdiendo
el poder hablar las diferentes lenguas que existen en el país. Sabemos que hay diferentes lenguas, entre una de ellas quizá yo puedo mencionar el cachiquel, el quechí, el mam, el sutuil y demás, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos forma parte del país. Nosotros hablamos español por el hecho de que, pues, fuimos conquistados por los españoles, ¿verdad? Eso considero que esa historia, pues, ya lo sabemos y conocemos. Por esa misma razón es que hablamos español, ¿verdad? Pero de lo contrario, quizás solo hablaríamos nuestro idioma, quizás especialmente lo que es el cachiquel. Y que eso es lo que se ha tratado la manera de implementar en las diferentes instituciones, escuelas y demás, para que no se pierda, porque se ha visto de que ya casi nadie lo habla. Entonces, es una preocupación. ¿Y a qué voy con eso? De que el gobierno trata la manera de que la cultura guatemalteca no se acabe, ¿verdad? Por eso es que es parte de la administración, uno de los campos en el que se aplica de lo que es la cultura, ¿verdad? Entonces yo considero que he dado ejemplos eh, muy explícitos, ¿verdad? O sea, no nos vamos tan lejos a lo que nosotros conocemos. Numeral 2 dice el campo de la economía. La correcta administración de los bienes del Estado se fundamenta en teorías económicas para la conservación y aprovechamiento de la riqueza nacional. Los recursos de Guatemala son muchas. Uno quizás se limita a lo poco que ve, a lo poco que escucha, pero al hablar de los recursos de Guatemala, la verdad tenemos muchas. No lo menciono solo en un sentido económico, sino especialmente en un sentido natural, de recursos naturales, sobre que Guatemala puede cosechar, ¿verdad? Que le ha dado eh, un poquito o más que todo que nos enfocamos a lo que es la agricultura. Podemos cosechar diferentes frutas, verduras, que quizás en otros países pues no se logra, sino que aquí, por ejemplo, uno puede, cuando viera a sembrar, por ejemplo, milpa, ¿verdad? Y todo eso. Simplemente le hace algunos mantenimientos a la tierra y solito va creciendo, ¿verdad? Los frutos y demás. Obviamente con un cuidado, con algunos cuidados que sea, pero no es eso que todo el tiempo uno se mantiene ahí, sino que son días específicos en el que uno va quizás al campo, los agricultores, y que gracias a ello y a ellos pues obtenemos los diferentes vegetales, frutas, verduras y demás que nosotros compramos en las plazas, en los mercados, pero se nos olvida de que es parte de los recursos de Guatemala y que una buena administración permitiría de que se pueda explotar eso, pero tener una buena paga. A pesar de que sabemos que gracias a los agricultores pues se obtiene todo eso, pero se ha mencionado, ¿verdad?, de que son los eh, peor pagados, dijo alguien, ¿verdad? De que no se obtiene mayores cosas o que un agricultor le es muy difícil lograr las cosas en ese sentido. ¿Por qué? Porque como que es el trabajo más pesado y el menos pagado, ¿verdad? Pero como vuelvo a repetir, son cosas que la administración pública tiene que tomar en cuenta con el propósito de utilizar bien esos recursos. Y no solo ellos, sino que también otros tipos de recursos que pueda tener Guatemala, que quizás podemos enumerarlo, pero se nos va más el tiempo, ¿verdad? Pero mi objetivo más que todo es que podamos comprender por qué se aplica la administración pública en esos diferentes campos. Numeral 3, campo del derecho. Aquí se da algo muy importante. Dice, el Estado crea por medio de las funciones legislativas y administrativas situaciones jurídicas que deben ser respetadas dentro de la normalidad de la vida social. La administración pública trata la manera de crear leyes. Sabemos que ¿quién crea las leyes? El organismo legislativo. El organismo es el que se enfoca
en todo el ámbito legal, en todo el ámbito jurídico, en todo lo referente a las leyes, ¿verdad? Que obviamente, como les decía hace un momento, cuando hablamos de administración pública, hablamos del gobierno, cómo administra los recursos, y cuando digo gobierno, no solamente me enfoco en el presidente o vicepresidente, sino a todos los funcionarios públicos, desde el organismo ejecutivo, legislativo, judicial, y cada uno de los organismos, pues existe los diferentes funcionarios quienes tratan la manera de poder realizar algo por el país. Aunque a veces como que el país se vuelve secundario porque trata la manera de buscar beneficios propios. Y es triste, sabemos que es triste en ese sentido, pero es lo que se trata, ¿verdad? Más que todo que la administración pública se enfoca o se aplica en el campo del derecho porque crea las leyes para regular la situación y conducta del ser humano. Numeral 4. Campo de la política. Dice, generalmente se consigue que la administración pública determina cómo se ejerce la autoridad política y cómo se atiende los intereses públicos, por lo que se considera a la administración pública como un sistema de gobierno y como un sistema político. Guatemala tiene una desventaja, yo consideraría que tiene una desventaja. Hay algunas cosas que yo menciono y que algunas podemos considerar que son propiamente, ¿verdad? O son perspectivas propias. Y pues cada uno es libre para poder pensar lo que considere, ¿verdad? Pero veámoslo desde este punto de vista. El pueblo de Guatemala elige a los gobernantes para que tomen decisiones aparentemente correctas para beneficio del país. Pero como bien lo dice aquí, el campo de la política, sabemos cómo se da ese campo con referencia a la política. El mismo Estado, más que todo los mismos organismos, deciden cómo se genera. Por ejemplo, hablemos del Congreso de la República, hablemos de la parte del organismo legislativo, que sabemos que se encargan de crear las leyes. Entonces, vean lo irónico de esta parte. Una buena forma o algo que se tendría que hacer es por lo menos cambiar la forma de elección de diputados. Porque la Constitución nos enseña de que los únicos que no pueden ser reelectos son el presidente y vicepresidente. Hasta incluso familiares nos menciona ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los diputados? Los diputados dicen que están en un periodo de 4 años y que sí pueden ser reelectos. ¿Y qué decisiones toman los diputados? Siempre tratan la manera de ver qué partido político es el que lidera, ¿verdad? Y especialmente ver para la siguiente elección y enfocarse en el partido en el que está como que liderando, ¿verdad? Como el que tiene más posibilidades de ser reelecto para el siguiente periodo de gobierno. ¿Por qué razón? Porque saben que pueden ser reelectos. Y a veces nosotros como ciudadanos, cuando se da la elección, elegimos simplemente un grupo de personas y nada más. A veces nos guiamos solamente por la, el partido político, ¿verdad? O qué partido político es y simplemente lo elegimos y ya está. Hay diputados quienes han estado, que quizás 4, 8, 12 o más años en el Congreso, devengando, ganando y hasta uno puede decir y qué ha hecho por el departamento en el que supuestamente está eh, representando. Quizás uno puede decir quizás nada, ¿verdad? Entonces, ahí como les digo, hay una parte irónica porque es necesario poder es necesario poder cambiar esa forma o esa ley con respecto a ser reelecto. Pero veámoslo desde este punto de vista y culmino con esta parte de la política.
Se necesita poder tener ese cambio de ley y que ya no puedan ser reelectos. Lo irónico es que el único encargado de poder crear leyes es el organismo legislativo, los mismos diputados. Entonces sería completamente ilógico que los mismos diputados crearan una ley que los pueda perjudicar a ellos mismos, ¿verdad? Digamos, tal vez es como que, por ejemplo, uno no puede escupir arriba de uno mismo, ¿verdad? Que cuando escupe arriba se le devuelve, ¿verdad? Se le cae en la cara. Entonces pues, lo podemos ver desde ese punto de vista, en el sentido de que no van a hacer algo en contra de ellos, ¿verdad? Porque eso los perjudicaría. Entonces, como que esa es la desventaja, ¿verdad? Espero me ha dado a entender en ese punto. Y como les digo, son criterios que cada uno puede tener. Ustedes pueden tener su propio punto de vista y saber y pensar. Más que todo, pues como sabemos, cada quien piensa lo que considere, así que no hay algo que sea así fijo y que solamente es la forma de pensar y nada más, ¿verdad? No, ustedes son libres para pensar si es correcto eso o quizás no, ¿verdad? Bien. Número 5 dice campo de la administración privada. Dice la administración pública abarca de la comunidad social entera y la administración privada abarca el grupo de personas de una sociedad particular. La universalidad y soberanía del gobierno extiende su atención a los problemas de carácter privado. Hay que diferenciar dos cosas. La administración pública, como lo dice ahí, se enfoca en todo el país, ¿verdad? Para no irnos tan lejos. La administración pública se enfoca en todo el país. Pero la administración privada se enfoca en un grupo de personas, ¿sí? Solamente es una parte que pueda ser regulado. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, las diferentes empresas tienen facultad solo a las personas quienes están dentro del mismo. Una empresa tiene 200, 300 o más empleados, solamente esas personas es que tiene como que el poder para poder mandar. Un empresario no puede salir e ir a mandar a cualquier persona que esté afuera. Si usamos fuera de la empresa, ¿verdad? Que no tiene nada que ver de la empresa y vaya a ir a mandar, usamos es ilógico, ¿verdad? Entonces, por eso nos menciona esta primera parte de que la administración pública abarca la comunidad social entera, pero la administración privada solamente un grupo de personas. Pero, de igual manera, la administración pública es aplicada o se aplica a la administración privada. ¿Por qué? Porque la administración pública crea las diferentes formas y, como decía anteriormente, leyes o conductas en el que debe de tomar la administración privada, especialmente un sistema tributario, especialmente un sistema contractual, ¿sí? Por ejemplo, el código que regula todo lo referente al comercio, sabemos que es el código de comercio, que especifica tipos de sociedades, que identifica eh, algunos libros que deben de manejar las instituciones privadas, de igual manera algunos parámetros que deben de generarse en un contrato, ¿verdad? Un contrato bilateral en el que en ambas partes pues siempre se da una situación recíproca, ¿sí? En el sentido de que se generan tanto derechos y obligaciones de las partes quienes intervienen en un contrato, ¿sí? Entonces, todo ello regula una situación. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que la administración pública aplica o tiene como que una influencia en la administración privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta incluso no toma sus propias decisiones, sino que siempre está como que limitado a lo que identifica la administración pública, ¿verdad? Por eso la administración privada no puede simplemente tomar decisiones, esto y lo otro, aquí, allá y diferentes cosas, porque tiene que estar regulado en base a lo que se ha dado a conocer por parte de la administración pública, ¿sí? Entonces, eso se da las partes importantes. Bien, esta última parte
que dice sobre el régimen administrativo de Guatemala, simplemente es una integración del sistema. Aquí no hay mayor, ¿cómo podemos decir? Mayor complejidad, ¿verdad? La complejidad yo consideraba en la parte anterior ya explicado. Aquí, como bien menciona, dice integración del sistema. ¿Cómo está integrado los diferentes sistemas del régimen administrativo guatemalteco? ¿Por qué razón? Porque Guatemala no solo se limita a un presidente, un vicepresidente, un ministerio. También recordemos que hay organizaciones públicas, están especialmente en las municipalidades y aparte de eso también hay organizaciones locales, ¿verdad? Que, que tratan la manera de tener una relación. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás nosotros tenemos alguna dificultad, por ejemplo, en la casa, no precisamente familiar, sino que eh, algo que se genera ahí fuera de la casa. Somos quizás el camino, quizás en el callejón donde nosotros vivamos, problemas quizás de diferente índole, ¿verdad? Que a veces, no precisamente por algún problema de ello, directamente vayamos con el alcalde, ¿verdad? O con el presidente, gobernante, o no sé, somos quizás no. Para ello hay organizaciones también locales, ¿verdad? Conocido como el COCODE, ¿verdad? O grupos de vecinos, que uno dice, bueno, se arregla primero eso y después el grupo de vecinos va a la municipalidad y plantea quizás el problema, la situación, la necesidad y todo eso, ¿verdad? Entonces, de esa forma se va organizando. Entonces tenemos el consejo local que nos menciona aquí, podrá organizarse en las comunidades que cuenten con un mínimo de 250 habitantes mayores de 18 años. Está integrado por una asamblea de vecinos y un comité ejecutivo, ¿verdad? Como lo decía hace un momento. El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural, cómo está compuesto, el Consejo Departamental, Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural y Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, ¿verdad? Y aquí nos menciona un listado de quiénes son los integrantes de los mismos, que por obviedad pues no lo voy a leer, ustedes ya lo habrán leído, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa a mí, para concluir, es lo siguiente, que el gobierno no puede ir directamente al área rural, ir directamente a la aldea o a un municipio determinado, ¿verdad? Para cubrir una necesidad. Para eso hay delegación. O sea, me refiero a una desconcentración o una descentralización que permite poder distribuir facultades a diferentes áreas y organizaciones. ¿Sí? Se delega autoridad, se delega atribuciones, se delega facultades. ¿Con qué propósito? Para que en esas áreas pequeñas pues tengan una organización y que se pueda solventar una necesidad, ¿verdad? Entonces, para eso sirven las diferentes organizaciones y como menciona aquí, consejos que permiten poder satisfacer y cubrir necesidades que quizás son en un área determinado, ¿verdad? A veces cuando son áreas generales, pues se enfoca especialmente el gobierno central. Bien, espero me haya dado a entender, es parte de la explicación, ¿verdad? Todavía seguimos explicando el mismo y por si algún dado caso pues surge alguna duda, saben que con toda confianza pueden preguntar.